In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. Heavy duty. Estas palabras tienen un significado, y este es polémica. Pero antes de todo esto, ¿quién es el creador del Heavy Duty? Antes que nada hago esta pausa para avisarte que durante el video irán apareciendo varias sorpresitas que te sorprenderán. Nos ubicamos en Arkansas, precisamente un 22 de noviembre de 1926, día de nacimiento de Arthur Jones, el pionero del Heavy Duty y creador de Nautilus. Jones tenía una filosofía diferente al academicismo dominado por Arnold Schwarzenegger y Joe Weider, pues Arthur Jones promovía el entrenamiento de alta intensidad y compuesto por un solo ejercicio por grupo muscular al fallo muscular, mientras Schwarzenegger y Weider promovían entrenamientos largos y con pesos libres. Es en este punto donde en el año 1971 en el Mr. America, el ganador Casey Viator junta a Arthur Jones con Mike Mentzer. Por estas épocas, Mentzer se lesionaría el hombro gravemente, ocasionando que se retire por 4 años, tiempo en el que diseñó y daría forma al método original de Jones, siendo así que en el año 1978 nacería el Heavy Duty. Pero, ¿de qué trata este sistema de entrenamiento? O, aún peor, ¿por qué es tan polémico? El Heavy Duty nacería en 1978, siendo desarrollado por Mark Mentzer. Este sistema de entrenamiento promovía hacer entrenamientos breves, infrecuentes y de máxima intensidad. Esta filosofía del entrenamiento consistía en hacer de 6 a 10 repeticiones al fallo absoluto para la parte superior y 8 a 15 repeticiones al fallo absoluto para la parte inferior, buscando tener el menor número de series y repeticiones, llegando a ser hasta una sola serie. Pero, ¿cómo logro estimular el crecimiento con tan pocas series y repeticiones? Pues el Heavy Duty promovía el uso de pesos máximos, que a la 10ª repetición te permite llegar al fallo. Esta repetición debe sumergirte al inmundo limbo de tus pensamientos. El entrenamiento Heavy Duty tenía como finalidad el descanso adecuado, proponiendo descansos de hasta 14 días, lo que es contrario al método Weider que promovían Arnold Schwarzenegger y Joe Weider, quienes promovían llegar a hacer hasta 2 sesiones diarias. Una completa locura. Sabiendo quién es este polémico personaje y qué es su polémica creación, es momento de pasar un análisis de su controversial proyecto. Comenzaremos punto por punto, que se dividirá de la siguiente manera. Mentzer y Jones juntaron la polémica cofradía de la intensidad en el entrenamiento. Sus ideas contrastaban con el academicismo. Según Mentzer, la piedra angular del crecimiento es la intensidad y no el volumen. El entrenamiento intenso causa gran estrés en nuestro organismo, mermando su capacidad de recuperación, y es precisamente durante el periodo de recuperación cuando se produce la hipertrofia muscular, llegando a promover un máximo de 5 series por cada parte del cuerpo. ¿Qué sucedería si hacemos entrenamientos muy seguidos? Si los entrenamientos son muy seguidos, el cuerpo tendrá como prioridad recuperar sus recursos bioquímicos vitales, y solo después se ocupará del crecimiento muscular. Si tanta palabrería te confunde, la filosofía de Mentzer nos indicaba que teníamos que entrenar muy intenso para estresar a nuestro organismo, descansando por periodos muy largos para lograr un crecimiento adecuado. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? Para definir el volumen de entrenamiento semanal, usaremos la tabla de Steve Hall, que nos indica el volumen de mantenimiento, el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo adaptativo y el volumen máximo recuperable. Teniendo en cuenta estos conceptos, se recomienda el volumen máximo adaptativo como la elección más óptima para maximizar las ganancias musculares sin inducirnos a un nivel alto de fatiga. Después de tanta palabrería, el nivel de volumen que promovía Mentzer era insuficiente, ya que solo llegaba a cumplir el volumen mínimo para ganar masa muscular. En cuanto a la intensidad, según la ciencia, entrenar siempre al fallo absoluto es contraproducente e ineficiente.
El Heavy Duty busca, y es seguro, siempre que seas una persona con muy buena condición física y que tengas un entrenador que te asista al entrenar, ya que recordemos que el Heavy Duty promueve entrenamientos pesados y que por lo tanto requiere que conozcas la técnica correcta antes de lanzarte a los pesos pesados. En resumidas cuentas, el Heavy Duty es seguro si tienes condición física y supervisión de profesionales. El método Heavy Duty es efectivo. Con efectivo nos vamos a referir a que el entrenamiento nos asegure el máximo crecimiento de masa muscular de la manera más segura y sin uso de suplementos o esteroides, siendo aquí donde la efectividad del Heavy Duty cae. Pues dado la falta de volumen, el Heavy Duty podría ser ineficiente en muchas personas, ya que si recordamos lo que nos indicaba el máximo volumen adaptable, las series semanales se ubican en un mínimo de 10 series hasta 22 series semanales, mientras que el Heavy Duty nos indica realizar un máximo de 5 series por parte del cuerpo. Pero, ¿qué es el volumen? El volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo realizado por sesión, y para calcularlo haremos una simple operación matemática: kilogramos por series por repeticiones. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es más efectivo? ¿El máximo volumen adaptable o una rutina Heavy Duty? Para dar respuesta a esta pregunta haremos un pequeño experimento. Tomaremos en cuenta una rutina de espalda basada en el Heavy Duty y una rutina de espalda basada en el máximo volumen adaptable. La rutina de espalda ideal, según Mike Mentzer, sería una serie de remo a 10 repeticiones, suponiendo que el máximo peso que resistimos son 80 kilogramos y trabajando siempre al fallo muscular absoluto. Y la rutina que preparé para este experimento es 3 series de remo en barra a 8 repeticiones, suponiendo que el peso máximo que resistimos son 80 kilogramos. 4 series de 10 repeticiones de jalón al pecho, suponiendo que el peso máximo que resistimos son 60 kilos. Ahora, en cuanto a la intensidad de la rutina, haremos la última serie al fallo de remo y las dos últimas series de jalón al fallo. Si calculamos el volumen de entrenamiento de la rutina Mentzer, 80 por 1 por 10, el tonelaje es de 800. Y si calculamos el volumen de entrenamiento de la rutina de este experimento, 80 por 3 por 8, tenemos un tonelaje total de 1920. Esto en el remo. Y si calculamos el volumen de entrenamiento de el jalón al pecho, tendremos un total de 2400. Por lo que el volumen de entrenamiento total de nuestra rutina es mayor que el de Mike Mentzer. Pero esto no es la clave del crecimiento muscular. Si bien forma parte, no es la clave de todo. Pues efectivamente la intensidad forma parte del crecimiento muscular, pero llevar todas las series al fallo muscular absoluto y sometiéndonos a repeticiones forzadas resultará contraproducente. Y la frecuencia de entrenamiento termina de colocar la cereza del pastel para un entrenamiento efectivo. Pues imagina un pianista que intenta tocar una canción cada 10 días y compáralo a uno que intenta tocar una canción cada 2 días. Uno tendrá mayor agilidad y memoria muscular. En conclusión, el Heavy Duty es una buena alternativa si tienes una excelente condición o eres usuario de esteroides, pero no es lo mejor para todos. Y aquí es donde entra una sorpresa que te tenía preparada, pues de manera general yo recomendaría agregar una parte del Heavy Duty a nuestro entrenamiento, por lo que mi filosofía sería la siguiente: entrenamientos intensos, pesados, frecuentes y con volumen adecuado sin sobreentrenar. Si este video te resultó útil, asegúrate de suscribirte y de compartir mi contenido. Puedes ver las sorpresitas que están apareciendo ahora y conocer más sobre el lado fitness de las cosas. Puse todo mi esfuerzo y conocimiento en ser Mr. Olympia, y eso era mucho, pero no me alcanzó. Es una herida que llevaré en el alma hasta el día en que me muera.